Bienvenidos al vídeo 1 de Pam Entertainment. Esto es el Club del Libro Cojo. En nuestra sección sobre literatura os vamos a presentar hoy una novela de fantasía. A Fire and Stars, de Audrey Coulthurst. Para los amigos, Audrey. Para empezar, esta es la edición norteamericana. Esta es su portada. Contraportada. Un precioso lomo. Desnudito. Está desnudito, madre mía. Y hay un precioso mapa en el interior. Como los Kinder, bueno. No, como los juegos Kinder. Casi igual, era de Kinder. La historia de esta novela transcurre en un mundo fantástico donde ciertas personas tienen afinidades. ¿Qué significa esto? Pues que tienen poderes mágicos, pero por distintas, ya puede ser por el fuego o por el aire o por distintos elementos. Nuestra protagonista, llamada Denaleia, es princesa de El Reino del Norte, Hefmon o Havemon o no sé cómo se pronuncia, eso, y está comprometida con el príncipe heredero de Minaria, que no voy a decir su nombre, muy bueno. Zandilimon. Al llegar a este reino descubre que tiene que aprender a montar a caballo, puesto que este reino es muy conocido por sus caballos de batalla. Y su nueva profesora será nada más y nada menos que su futura cuñada, la hermana del príncipe heredero, su futuro marido. Y digamos pues que no se llevan nada bien, hay mucho roce entre ellas y Denaleia se ha propuesto ser súper amiga de su cuñada y digamos que entre roce y roce pues pasan cosas. Y ya, básicamente eso es lo que pasa. Cositas. Pros y contras de lo que hemos visto en la historia. Por mi parte, el mayor pro es que la historia principal, que sería la historia romántica entre Amaranthine y Denaleia, está muy bien escrita, no es nada gratuito y no es ninguna excusa está muy bien escrita. El contra sería que el mundo mágico, los reinos, te hablan de dioses pero no te lo explican muy bien. Eso necesita un poco más de trabajo, Audrey. Escúchame. Entiéndelo. Sí, por mi parte creo que también el gran pro de este libro es la historia romántica entre los dos personajes protagonistas que son femeninos y eso, toda la historia entre ellas dos, que está súper bien construida, tanto los personajes de ambas como su historia. Y la contra es lo desdibujado que queda todo el reino de magia, toda la trama, en verdad, y que todos los personajes secundarios quedan muy planos. Pero está también construida la trama principal que pensamos que deberíais darle una oportunidad. Sí. Mi personaje favorito sería el de Amaranthine, Mer, que es la cuñada de la protagonista. Cuñada y amante. Bandida. No sé, sería la cuñada amante. Me parece que está muy bien escrito, muy bien escrito. Su pasión por los caballos me llama mucho la atención, me llega. Su independencia, cómo trata, cómo tiene ese pique al principio con Dena y en plan de esta tía que es princesa pero luego se arrepiente de todo lo que ha pensado. Sí, yo creo que mi personaje favorito también es Mer, pero bueno, aunque Denaleia también está bastante bien. Y decir que los personajes, Denaleia es, bueno, lesbiana, pero Mar es bisexual. O sea, se habla con normalidad en el libro. De hecho, un dato curioso es que, si bien el libro trata con total normalidad la sexualidad de los personajes, sí, no solo de los protagonistas, sino en general, o sea, no está nada mal visto que dos mujeres estén juntas, dos hombres estén juntos o que estén como quiera, pero sí hay cierto grado de machismo. Sí, de hecho yo creo que por eso hay veces que se ve como un poco mal que Mer esté tan centrada en los caballos, que tenga un trabajo poco femenino. ¿Por qué os recomendaríamos este libro? Yo creo que la razón principal es lo bien construida que está la historia entre las dos protagonistas.
merece la pena leerlo, se hace muy ameno. Estás leyendo, a mí me pasó que estás leyendo y quieres seguir leyendo porque no se hace pesado. Sí, yo pienso igual. Yo creo que es algo, aunque suene feo decirlo, pero es novedoso, una relación entre personajes protagonistas femeninos. Y que sea tan natural. Y que sea tan natural y que sea tan... No sé, de, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dios! Y que solo quieres leer más y más y más y... Creo que si le dais una oportunidad os puede gustar mucho. Ya os decimos que la parte negativa sí que puede ser que esa historia de fantasía quede desdibujada o pues que realmente no cuenta nada nuevo. Pero lo que sí que es nuevo es la relación entre estos dos personajes y que al final para mí es la trama principal. Sí, dadle una oportunidad porque hay mucha gente que se echa mucho para atrás cuando lee que el trasfondo no está nada bien construido. El trasfondo en cuanto a reinos, mundo mágico y todo. Pero personalmente me parece algo novedoso. Así que mi puntuación es de 3 sobre 5. Yo le pondría un 3. En plan que sea algo más que aprobado. Pero es que no sé, me parece algo tan novedoso y que no lees tan fácilmente y con esa naturalidad y tan bien construido que igual le pondría un 3,5. Pero sí. 3,25. Pues nada, hasta aquí nuestro primer vídeo del Club del Libro Cojo y nuestro primer vídeo del canal. Esperamos que os haya gustado y lo típico que se suele decir aquí, dad me gusta, suscribiros, seguidnos en nuestras redes sociales y nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Ay, qué divina!